Eso les quería comentar primero. Acuérdense que nosotros trabajamos sobre la ficha de la semana anterior. Con ustedes viene bárbaro porque en realidad tienen la clase con el profe Silvio el viernes y nosotros estamos practicando hoy sobre la clase que ustedes tuvieron el viernes pasado. O sea que, fantástico, porque nos queda justo, digamos. En realidad el problema en ese aspecto lo tengo con los chicos del 1K6, porque los chicos del 1K6 tenemos clase los jueves y ellos tienen el lunes, hoy, a esta hora, la clase con el profe Silvio. Entonces yo, cuando los veo el jueves, practicamos sobre la ficha que vieron el lunes de la semana anterior, ¿sí? Cuando ya vieron una ficha más en el medio. Pero bueno, hago la aclaración porque hoy vamos a resolver un ejercicio utilizando la primera versión que vieron de estructuras repetitivas, ¿sí? O sea, lo que vieron la semana pasada de estructuras repetitivas. Y vamos a conversar varias cosas alrededor de las estructuras repetitivas. Vamos a reaprovechar algunas herramientas que por ahí nos quedaron en el tintero, como contadores, como señales o banderas, y vamos a enfocarnos en cómo trabajar nuestros pasos que habíamos planteado, que eran la investigación, el diseño de la solución, el diseño del algoritmo, la codificación y la validación, pero ahora con programas que tienen iteraciones o que tienen sentencias repetitivas, ¿sí? Y también vamos a trabajar con una nueva prueba que vamos a tener que implementar, que es lo que sería la prueba de una prueba en donde podamos agregar cantidad de valores, ¿sí? Entonces vamos a charlar un poquito acerca de las pruebas. Les pido que me sigan en cuanto a la construcción de la solución. Luego vamos a codificar de la misma manera que la clase pasada. Después les subo la solución y el código, ¿sí? Y cualquier pregunta o duda que tengan, ¿sí? Me avisan. Y hay un aviso parroquial que les quiero hacer para que se vayan organizando. Nosotros tenemos, déjenme que voy a abrirme acá un calendario. Nosotros tenemos el parcial el sábado 29 de mayo, ¿sí? El lunes 24 de mayo es feriado, ¿sí? Porque esa semana, el 25 es feriado por el 25 de mayo y ese lunes es un feriado puente turístico. Entonces, yo lo que voy a ofrecerles es que ustedes se acerquen el jueves 27 en el mismo horario de clase, y ese jueves 27 yo lo que hago normalmente, la última clase antes del parcial, es un simulacro de parcial. O sea, esa clase yo les voy a traer un enunciado que es parecido al enunciado de parcial, y la idea es que ustedes se conecten a la clase y cada uno resuelva el ejercicio, pero vamos a estar, o voy a estar disponible para ir contestando cualquier pregunta que vaya surgiendo o si hay que explicar algún detalle o demás, lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Pero como esa semana no vamos a tener clase el lunes, yo les voy a proponer que se sumen el jueves. Yo no sé si ustedes el jueves tienen clase de otra materia, ahí estoy Federico. Yo no sé si ustedes el jueves tienen clase de otra materia o no, ¿sí? Pero no puedo ofrecerles más que eso, ¿sí? El único momento que yo puedo ofrecerles es ese jueves. No tengo otro horario en el que los pueda invitar a que vengan a clase a hacer ese simulacro, ¿sí? En otro turno, porque yo no estoy. Si no, pueden ir a la hora de cualquier otro profe, pero en mi horario y con el esquema que yo manejo, lo voy a hacer el jueves. El jueves mi clase con el 1K6 es del mismo horario, es de 12 a 14 horas, ¿sí? Y después, bueno, ese miércoles seguramente va a haber tutorías, similar a lo que normalmente trabajamos, pero bueno, era que el lunes 24 de mayo ustedes no van a tener clase y es el último lunes antes del parcial. Y entonces por eso yo ya he estado haciendo una planificación de lo que viene en el corto plazo, y entonces por eso, de mayo, Agustín, estamos hablando de mayo. Por eso entonces es que tienen que les estoy avisando esto con mucho tiempo de anticipación, para que por ahí, si tienen una clase con otro profe el jueves, quizás pueden hablar con el otro profe, ¿sí? Explicando la situación del feriado, ¿sí? Y bueno, después cada uno de ustedes lo maneja como mejor le parezca o como le parezca que es mejor para ustedes.
por otro lado no tengo inconveniente. Pero simplemente eso quería avisarlo para que lo fueran teniendo en cuenta. La última clase de práctico antes del parcial que van a tener el día 29 de mayo, no vamos a tener clase porque es el lunes. No sé si me queda algo más, creo que no, entonces voy a compartir mi pantalla, voy a setear un poco el entorno acá para poder comenzar con el ejemplo. Y voy a cerrar esto, vamos a poner un poco así. Déjenme que voy a habilitar acá el chat, así veo lo que ustedes van escribiendo. Bien, Federico había levantado la mano, creo, no sé si al final me olvidé, no le dije más nada. No, era para preguntarle a qué hora iba a ser, pero ya le respondió ahí nomás, así que no, Ah, no. bien, ¿a qué hora iba a ser la clase el Sí, sí, jueves? sí, sí. Bien, bueno, estamos entonces. Bueno, gente, yo acá me extraje un ejercicio, ¿sí? Que está figurando, si no me equivoco, y ustedes lo ven igual, como el ejercicio 6 de la guía de ejercicios de la ficha 6, ¿sí? Pero por ahí los números se nos traspapelan, así que en todo caso lo pueden buscar como números pares e impares, ¿sí? Ese es el ejercicio que estoy proponiendo que trabajemos en la clase de hoy y sobre el cual me sirve para que repasemos un montón de detalles apoyándonos en este proceso que vamos a tener que llevar a cabo, que va a requerir, ¿sí?, una estructura iterativa o un ciclo. Bien, vamos a leer este enunciado. ¿Se llega a ver ahí el texto del enunciado? ¿Lo pueden ver? Se llega a ver, Felipe. Todavía no está definido, Agustín. Agustín me pregunta, pero me pregunta en privado, no sé por qué, ¿hasta qué unidad entra para el parcial? Todavía no está definido del todo. Yo cuando sepa eso se los voy a decir y también seguramente se los va a comentar el profe Silvio, porque los profes de teórico son los que definen esas cuestiones para el parcial. ¿Sí? En cuanto sepamos, seguro se los vamos a estar diciendo, ¿sí? Pero no está del todo definido. Seguro lo que estamos viendo ahora va a entrar, o sea, seguramente el ciclo Weil va a entrar. Entiendo que probablemente los ciclos, lo que van a ver esta semana también va a entrar. Y estimo, infiero, que probablemente lo de la semana que viene también. ¿Sí? O sea que el corte para mí va a estar, si no me equivoco, pero esto es una intuición, nada más una inferencia, alrededor de la ficha 8. ¿Sí? Probablemente por ahí esté el corte. ¿Sí? Ficha 8 o ficha 9, pero eso lo van a terminar de definir los profes de teórico y seguramente se va a definir más cerca de la fecha del parcial. ¿Sí? Así que bueno, quédense tranquilos. De todas maneras, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que sea la ficha 7, sea la ficha 8 o sea la ficha 9, lo que esas fichas agregan en cuanto a contenido, ¿sí?, sigue rondando alrededor de las estructuras iterativas. O sea que probablemente lo que ustedes van a hacer en el parcial del 29 de mayo, o sea, de acá a más de un mes, no va a estar tan lejos del ejercicio que vamos a hacer hoy en clase. ¿Sí? Solamente que, bueno, hay que ir agregando contenido de lo que vayamos viendo en las próximas clases y ver luego, cuando se defina, de qué va el parcial. Y respecto a eso, yo, el simulacro de parcial, justamente lo que trato de mostrar es cuál va a ser el nivel del parcial en cuanto a ejercicio, en cuanto a contenido, en cuanto a enunciado, para que tengan una experiencia previa al parcial antes de llegar al día del parcial. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Creo que me dijeron que sí se leía o no. La verdad, me concentré ahí con la respuesta del otro tema y me olvidé. Pero bueno. Dice, se pide desarrollar un programa que permita leer una serie de números. ¿Sí? A ver, el problema está en un enunciado, o sea que cuando hablamos de problema, creo que ahí, el problema está en un enunciado, o sea que cuando hablamos de problema al respecto, ¿sí?, no hay mucho extra que pensar.
¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ese problema está definido aquí, ¿sí? Entonces, nuestro primer paso para ir a plantear una solución tenía que ver con entender qué es lo que pasa en este problema. Tenía que ver con investigar cómo es que funciona esto. Y cuando pensamos en un programa como este, que dice, se pide desarrollar un programa que permita leer una serie de números, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Qué es lo que piensan? O sea, ustedes se imaginan al usuario sentadito frente a la computadora con algún material en papel o con algún material en la mano para poder usar el programa. Esa es la realidad, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos, por ahí los juegos son una situación especial que nos gusta, pero que no son la más común cuando vayamos a desarrollar software para usuarios, ¿sí? Normalmente la realidad es el usuario sentado frente al programa, o sentado frente a la compu, o al teléfono, o a la tablet, o a lo que sea, ¿sí? Con el programa, y con una realidad detrás. En este caso, si mi programa arranca diciendo que se pide desarrollar un programa que permita leer una serie de números, ¿cuál sería la realidad de ese usuario? ¿Qué tendrá el usuario? ¿A partir de qué el usuario va a usar nuestro programa? A ver si estamos pensando lo mismo. Una lista, ¿sí? Bien. Ahí Francisco arriesgó una lista. ¿Algún otro que tenga una idea? Puede ser que tenga que ingresar una especie de código, ¿a eso se refieren? Por ejemplo. Todavía no hablamos de código y No, todavía sí, sí, no me pero preocupa tomar, o si sea, tiene que tomar ingresar o la no. Yo serie lo de que estoy números. pensando es qué tiene el usuario en su poder antes de empezar a usar mi programa. O sea, ¿por qué pienso en eso? Porque yo voy a tener que escribir un programa para que ese usuario pueda usarlo a partir de lo que él tiene. Y si mi programa dice que se pide desarrollar un programa que permite leer una serie de números, no es ilógico pensar como decía ahí Francisco. O sea, el usuario va a tener una planilla, ¿sí? En este caso, esa planilla tendrá números, ¿sí? Y esos números, ¿sí? Estarán puestos uno debajo del otro. 11, 2, 9, 22, y así, ¿sí? 5, 7, ¿sí? Números. Y ya, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Podemos verlo de esa forma? ¿Sí o no? Sí, la lista es manual. Hasta acá dice, se pide desarrollar un programa que permita leer una serie de números. Mi usuario lo que va a tener en la mano es una planilla, un papel. ¿Sí? Más bien que lo que va a tener hasta ahí es algo que tiene en la mano, que es manual. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Diego? No sé si a eso iba la pregunta. Y después continúa la lectura, dice, la finalización de la carga de datos se presenta cuando el usuario ingrese un número negativo. ¿Sí? Entonces, en algún momento, este usuario, ¿sí? Va a terminar la carga y para terminar la carga va a ingresar un número negativo. ¿Sí? El primero que a todo el mundo se le viene a la mente es el -1, ¿sí? Porque es el primer número negativo. Pero en realidad el programa no me dice nada, ¿sí? De qué número negativo. Entonces, cualquier -n finaliza la carga de datos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Tenemos claro qué es lo que se pretende, ¿sí? Y qué es lo que el usuario tiene para usar mi programa. Entonces, cuando yo tengo esta situación en donde mi usuario tiene en su poder esta suerte de lista, planilla, papel, con una serie de datos anotados, ¿sí? Y se pide un programa que permita leer la serie, ¿sí? La única manera que tenemos de resolver eso
hasta ahora es trabajar cada uno de estos datos de a uno por vez. ¿Sí? De a un número por vez. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a copiar y pegar esto para 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Voy a resolver el problema para el primer número y después lo voy a tener que copiar y pegar 6 veces a eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el negativo viene después del número 100? ¿Sí? No sé cuándo va a venir el negativo. Entonces, lo que yo voy a necesitar es un ciclo, como por ahí alguien puso. ¿Sí? No, no es igual el que está en la ficha 6, Ramiro. El problema que está en la ficha 6 habla de números negativos y positivos. ¿Sí? Y este programa habla de números pares e impares. Sin embargo, es parecido, pero tiene algunas cuestiones extra. Y es bastante completo en cuanto a lo que necesitamos para lo que yo quiero para repasar un poco la mayoría de las herramientas. ¿Sí? Fuera del tema, en el caso de desarrollar programa para otros, ¿puedo pedir la experiencia del usuario? No entiendo la pregunta, Agustín. A eso no sé a qué se refiere. ¿Sí? Aclarar la pregunta y por favor poner en el chat para todos, así todos ven cuál es la pregunta. El programa no está en la ficha 6. Ramiro, bueno, ya te contesté. Y Augusto decía while. Asumo que while era la respuesta a qué herramienta voy a utilizar para plantear la solución para un número y repetirla. ¿Sí? Y sí, voy a necesitar un ciclo, y hasta ahora solo hemos visto el ciclo while, y por lo tanto, el que vamos a utilizar es el ciclo while. ¿Sí? Pero está claro, todo el mundo entiende a qué me refiero cuando hablo. Francisco, ¿eso es una afirmación para Ramiro? Si es una afirmación, es correcto. De hecho, lo que copié acá arriba, por eso les dije, es un ejercicio de la guía de ejercicio de la ficha 6. ¿Sí? Sí, Augusto, ya vamos a llegar a esa conclusión. Ya vamos a llegar a esa conclusión. Mirá, se lleva todos los créditos, Francisco. De nada, Ramiro. Bueno, sigo entonces. Bueno. Hasta ahora hablé con Francisco, con Ramiro, ¿sí? Agustín, que se está matando de risa, y con Augusto, ¿sí? Y creo que nadie más, ¿sí? Gente, el resto, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende nada? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, se Bueno, entiende, entonces, profe. la idea es, vamos a pasar a pensar la solución, ¿sí? Y la solución simplemente la vamos a pensar en términos de cómo voy a calcular o qué necesito de cada número para llegar a los resultados que se piden. ¿Sí? Ya sabemos ese proceso cómo empieza, ¿sí? Y cuándo va a terminar. Y entonces ahora lo que requerimos son estos 4 valores. ¿Qué vamos a tener entre las salidas? Esta solución que va a tener entre las salidas. Una suma, ¿sí? Del punto A. Voy a tener una cantidad de valores pares y una cantidad de valores impares, ¿sí? Cantidad de pares y cantidad de impares, ¿sí? Y voy a tener un sí o no, en realidad, ¿sí? Una suerte de bandera pura, ¿sí? Prendido apagado, una lucecita en el tablero de prendido apagado, de si en algún momento se ingresó el 0, ¿sí? ¿Sí? Estuvo el 0, está el 0, si sí o no está el 0, ¿sí? Ese es uno de los posibles resultados. Y el último, que es el que se las trae, que es informar si la serie contiene solo pares e impares alternados. Esa parte es la que va a requerir un trabajo especial a la hora de pensar la solución de nuestro problema. ¿Sí? Esa parte nos va a poner a pensar un ratito. La otra, el resto, contadores y acumuladores,
la cosa viene bastante sencilla, ¿sí? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, vamos a arrancar con un algoritmo, ¿sí? Hoy no voy a hacer la tablita. ¿Por qué? Porque en realidad me parece que va a ser más simple si ya lo pensamos directamente como un algoritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empiezan a haber ciclos en el medio, el resultado de una fórmula, el resultado de una salida, es en general sumatoria de las diferentes vueltas del ciclo, ¿sí? Lo que podemos hacer, si quieren, antes de arrancar con el algoritmo, como para plantear, es, si yo tengo una serie de números, ¿sí? ¿Cuáles serían las salidas? ¿Sí? Yo voy a tener la cantidad de pares, voy a tener la cantidad de impares, voy a tener la suma en intervalo, ¿sí? Voy a tener, estuvo el 0, ¿sí? Vamos a poner un 0 acá, y voy a dejar la última para luego, ¿sí? Y entonces acá tengo los números que se van a cargar. No me acuerdo cuáles había puesto. 11 creo que era 2, 22, 7 creo que estaba, pero voy a tener que agregar algunos más. ¿Sí? Voy a agregar el 55, ¿sí? Voy a agregar el 31, voy a agregar el 70, ¿sí? Y voy a agregar el 122. Y acá, menos 1. ¿Sí? Entonces, a ver si pudimos resolver el problema hasta acá. ¿Sí? A ver, entonces, tenemos cantidad de pares, 0. Cantidad de impares, acá va a haber 1. Suman el intervalo, no. ¿Se acuerdan que el intervalo, ¿sí?, estaba entre 50 y 100? Sumatoria de solo los números que estén comprendidos entre 50 y 100. ¿Sí? Por lo tanto, este número 11 no está en el intervalo, la suma va a seguir siendo 0. ¿Sí? ¿Vino el 0? No. ¿Sí? Y así sigo. Viene el 2, cantidad de pares, 1. Cantidad de impares, 1. ¿Sí? Suma intervalo, sigue siendo 0. ¿Vino el 0? No. Y no lo puse al 0. Pero bueno, no importa. ¿Sí? 22, cantidad de pares, 2. Cantidad de impares, 1. Suma en el intervalo, sigue siendo 0. Después el 7, cantidad de pares sigue siendo 2. En la cantidad de impares se aumenta en 1. ¿Sí? Vino, la suma del intervalo sigue siendo 0. ¿Sí? Y acá sigue siendo n, y va a ser n siempre. ¿Sí? Luego viene el 55, cantidad de pares sigue siendo 2, cantidad de impares acá pasa a ser 3. ¿Sí? Suman el intervalo 55, porque el 55 sí está comprendido en el intervalo. ¿Sí? Sigue sin venir el 0. El 31 incrementa nuevamente para los impares. ¿Sí? No suma en el intervalo, con lo cual este se mantiene en 55 y esto sigue siendo no. ¿Sí? El 70 incrementa para los pares. ¿Sí? Esta suma pasa a ser 125. ¿Sí? Y sigue sin venir el 0. ¿Sí? Y finalmente el 122 también incrementa para los pares. ¿Sí? Esta suma se mantiene en 125 y sigue sin venir el 0. Y ahí tenemos una estructura de ejecución de nuestro programa. ¿Sí? Eso es lo que nuestro programa tiene que hacer. ¿Sí? Fíjense que esto que yo acabo de hacer, lo pude hacer porque entendí completamente el enunciado. Si ustedes no pueden hacer esto con un programa de este tipo, si no pueden construir esta tablita, quiere decir que todavía no está claro lo del enunciado. Y ya sé que dejé una columna que falta, pero porque esa columna que falta, en realidad les quiero explicar las distintas estrategias que tenemos para tratar de resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir primero con los primeros 4 puntos, ¿sí? Y una vez resueltos esos 4 puntos, vamos a agregar el quinto, ¿sí?, como una estrategia extra, como un bonus track. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá se entiende entonces?
Sí, profe, hasta acá estamos. Sí, profe. Bien, entonces, veamos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a arrancar nuestro programa, ¿sí? Y necesitamos un proceso repetitivo que termine cuando carguen un número impar. Cuando tenemos este tipo de programas, vayan pensando eso, ¿no? Cuando tenemos este tipo de programas que tiene contadores, ¿sí? Y acumuladores, acá tenemos un contador de pares, un contador de impares, esta suma es un acumulador, ¿sí? De los que están adentro del intervalo, ¿sí? Negativo, no impar. A ver, Valentino, no entiendo. No, pasa que recién dijo que el ciclo tenía que terminar cuando se cargara un número impar y en realidad es un negativo. Ah, perdón, sí, entonces me equivoqué yo ahí, ¿sí? Pero, entonces, vuelvo sobre el tema de contadores y acumuladores. Siempre que tengamos en un programa el uso de contadores y acumuladores, vamos a necesitar inicializar, ¿sí? Esos contadores y acumuladores, y eso siempre lo voy a tener que hacer acá arriba, ¿no? ¿Sí? Siempre va a estar el principio. Y ahora viene, ¿sí? Esa realidad de plantear un ciclo que termine cuando el número ingresado sea ¿qué? Ahí creo que Augusto había puesto la condición, recién Valentino también me aclaró que me estaba equivocando, ¿sí? Pero ¿cómo planteo la condición acá para asegurarme que este ciclo continúe, ¿sí? Mientras sea positivo y corte cuando sea negativo? ¿Está bien esa condición, Diana? ¿Qué pasa con esta Mayor a parte 1. del programa que dice si vino el cero? Mayor o igual a Ah, ok. 0. Bien, ahí ya se corrigió sola. Perfecto, entonces. ¿Sí? Lo que vamos a tener es que mientras número sea mayor o igual que cero, ¿sí? Esto continúe. ¿Sí? Entonces, mayor o igual que cero, ¿sí? Y esto continúa. Y yo voy a hacer este dibujo de esta forma a propósito. ¿Sí? Para tener más pizarra. Entonces, bueno, ¿cómo arrancamos acá? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué es lo primero que me interesa? Es como que tengo varias cosas a pensar, ¿sí? Sí, pero los contadores, fíjense que no los podemos declarar adentro del ciclo, porque ¿qué pasa si yo pongo el contador a cero acá dentro del ciclo? ¿Qué pasa si yo pongo acá el contador de pares igual a cero adentro del ciclo? ¿Qué va a pasar? Cada vez que empiece va a dar 0. Sí, se va a Exactamente, entonces no puedo poner el contador adentro del ciclo, ¿sí? Eso lo vamos a tener que hacer afuera, ¿sí? Y lo que yo les propongo es que a medida que vayan surgiendo las variables de conteo, las voy a poner acá en este cuadro que me dejé preparado. Pero hay un problema anterior a eso. Yo acá en el while puse número mayor o igual a 0. ¿Y quién es número? Ahora tiene que ingresar el usuario. Ah, ok. ¿Y ese ingreso dónde lo vamos a hacer? ¿Adentro del ciclo o afuera del ciclo? Fuera del ciclo. No sabría. ¿Afuera del ciclo lo vamos a hacer? Una vez afuera del ciclo y después el resto en el ciclo. Afuera del ciclo, lo ponemos acá el ingreso ese. Y después adentro del ciclo, ¿qué lo pongo? ¿Acá adentro? ¿Acá arriba? No, profe, se pondría el final para que vuelva a repetir el ciclo nuevamente. Bien, perfecto. Entonces, dentro de las alternativas de proceso de carga y de utilización del ciclo while que deben haber visto con el profe Silvio Serra, lo que vamos a usar es una lectura antes del ciclo y una lectura al final del bloque de sentencias que se repiten. Claro. ¿Sí? Entonces, dentro del encuadre de lo que habían visto con el profe Silvio, ¿sí? Vamos a utilizar ese esquema para este problema. ¿Sí? Está correcto. Entonces, ya leí el número, ya tengo el ciclo. Si me puso un número positivo o el 0, entró. ¿Qué es lo primero que tengo que controlar acá? ¿Qué decía mi enunciado? ¿Sí? Lo primero que planteaba era ¿qué? La sumatoria de los números que estén comprendidos entre 50 y 100. ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué tendremos que poner acá? Unir. Si el número se encuentra entre 50 y 100, que se sume en una, bueno, que se agregue el número a la sumatoria. Bien, está correcto. Ahora, ¿cómo hacemos eso desde el punto de vista... Ahí me gustó Bruno. ¿Cómo hacemos eso desde el punto de vista de postulados lógicos? ¿Sí? Normalmente acá aclaro algo que los va a Mayor o molestar, igual sería, justamente a eso iba. Aclaro algo que los va a molestar el año. ¿Sí? Cuando hablan de intervalos, una cosa que tenemos que pensar, lo aclaro ahí por lo que decía Bruno, por lo que decía Nicolás también, una cosa que tenemos que pensar es si el 50 y el 100 forman parte del conjunto o no. En este caso, el enunciado dice comprendidos entre 50 y 100. No dice ni inclusive ni no inclusive. Pero si dice entre 50 y 100 y nombra al 50 y nombra al 100, yo voy a asumir que están incluidos en el intervalo. ¿Sí? Alguno me podría decir, profe, pero yo ahí entiendo que no están incluidos, porque dice entre 50 y 100. Las dos son válidas. ¿Sí? Yo en mi programa lo voy a plantear, ¿sí?, como que están incluidos, pero las dos son válidas. Eso les va a pasar mucho. En un parcial o en un práctico se pregunta gente, profe, ¿están incluidos los límites del intervalo o no están incluidos? Se pregunta y se aclara. ¿Sí? En un programa de estos se elige lo que ustedes quieran, porque quiere decir que ya entendieron cuál es la idea fundamental. ¿Sí? Entonces, se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, en una evaluación, cuando hay un intervalo, se pregunta. Normalmente, las evaluaciones les van a decir detalladamente si están incluidos o no están incluidos. Pero si en algún caso quedara liberado, se pregunta. ¿Se entendió eso? ¿Ya claro? ¿Sí o no? clarísimo, profe, gracias. Sí, profe. Bien. Entonces, voy a escribir acá y por ahí alguien me pedía, pongamos paréntesis que queda más claro. Buenísimo, ahí ponemos los paréntesis. Si el número, yo dije que lo voy a plantear con el igual incluido, entonces, es mayor o igual a 50. And el número es menor o igual que 100. Si esto es verdad, ¿qué tengo que hacer? Se sume al Vendría a sumatorio. ser, vendría a Bien, ser perfecto. ese Entonces UI. aparece un primer acumulador, ¿sí? Yo le voy a llamar sum i por sumador en el intervalo, ¿sí? Y lo voy a empezar en 0 porque, bueno, el 0 es el neutro para la suma. Y entonces, fíjense cómo acá ya lo habíamos empezado en 0, ¿no? O sea, ya lo teníamos, fíjense que toda esta parte estuvo en 0. Entonces, acá ¿qué voy a decir? Sumador en intervalo más igual, ¿sí? Número. ¿Sí? Y hasta ahí resuelta la parte de, de la primera parte. ¿Puedo aprovechar de alguna manera el falso del que no esté en el intervalo? ¿Me sirve para algo? ¿Me pregunta algo acerca de los que no estén en intervalo? No, No. el enunciado no me dice nada. Entonces, por eso voy a utilizar para este caso, para este punto, una condición simple y nada más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Vamos con el punto 2 entonces. ¿Qué decía el punto 2? Cantidad de valores pares ingresados. Y me voy con el 3 también. ¿Sí? Cantidad de valores impares ingresados. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué vendrá acá? ¿Cómo seguirá la historia? ¿Qué les parece? Podríamos verificar si es par. Bien, otra condición para saber si es par. ¿Cómo hacíamos para saber si un número es par? Si su resto al dividirlo por 2 igual a 0. ¿Qué es Claro. lo que están controlando ahí en realidad? ¿Están La- controlando si es par o están controlando otra cosa? En realidad ahí estamos controlando si pertenece al módulo 2. Bien, Si es si múltiplo de 2. pertenece... Perdón, no escuché.
Si el número es múltiplo de 2, estamos viendo. Exactamente, eso es lo que quería decir. Lo que dijo alguien antes, que no vi quién era, me parece que hacía referencia a las clases de congruencia del operador módulo, lo cual no está mal, pero cuando uno va a lo concreto, lo que estamos viendo es si es divisible por 2, lo que dijo Bruno, si es múltiplo de 2. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todos los números pares son múltiplos de 2. Entonces con eso a mí me sirve para saber que de este lado me quedan todos los pares y del otro lado me van a quedar todos los impares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número módulo 2, ¿sí? Esto lo voy a poner entre paréntesis porque es una operación, igual a 0. ¿Sí? Y para este lado voy a tener ¿qué? ¿Qué voy a poder decir acá? Más allá de que esto es verdadero, para este lado es verdadero, pero ¿qué puedo agregar acá? Otro contador. Puedo decir que es par. ¿Sí? Y entonces acá abajo va a venir el contador de pares. ¿Sí? Más igual 1. ¿Sí? Y ahora, de esta condición, ¿puedo aprovechar el lado izquierdo? ¿Puedo aprovechar el falso de esta condición? ¿Me ayuda en algo el falso? Sí, Ah, para bien, saber si ahí impar. saltaron todos. Ahora sí me ayuda el falso. Porque ya en el falso de esta condición, yo ya puedo garantizar que el número es impar. Estamos en un escenario en donde si no es par, es impar. Eso ya lo sabemos. Entonces, si a mí me pidió que cuente los pares y también me pidió que cuente los impares, en este caso, ¿sí? Yo puedo aprovecharme de la situación que tengo acá y de este lado ya puedo agregar el contador de impares más igual. Fíjense que esto también lo podríamos haber resuelto con dos condiciones, ¿sí? Una debajo de la otra. Podríamos haberlo hecho así también. Pero ¿cuál está mejor? ¿Está mejor hacer una sola condición y aprovecharme del verdadero y del falso? ¿O hacer dos condiciones? Hacer esta condición y acá abajo volver a preguntar si es distinto de 0 para hacer la otra condición. Una sola, no hay duda. ¿Sí? Eso es algo que evaluamos nosotros cuando vamos a ver las soluciones. ¿Sí? Entonces, de esta manera, por eso lo quiero recalcar. ¿Sí? Y por eso, mientras tengamos el tiempo, voy a seguir explicando esto de aprovechar el verdadero de la condición y aprovechar el falso de la condición cuando lo puedo aprovechar. Fíjense que en el de arriba no lo podía aprovechar. Y tampoco me puedo mandar a hacer una ensalada y andar poniendo esta condición por el falso de esto, porque en realidad pierdo otro conjunto. ¿Sí? Entonces, no estamos pidiendo que se armen ensaladas. Lo que sí estamos pidiendo es que cuando yo puedo aprovechar la parte falsa, la aproveche. ¿Sí? No siempre se va a poder, pero cuando puedo, lo aprovecho. Sí, Bruno, está bien que lo tome como par. El 0 es par, de hecho. ¿Sí? ¿Hay alguna regla de matemática que me esté contradiciendo? Yo soy muy malo en matemática, pero creo que el 0 es par, si no me equivoco. Jorge me salva siempre. Jorge, ¿el 0 es par o no? No sé si juega para eso, pero porque en realidad, digamos, 0 es ausencia de cantidad, entonces par o impar medio complicado, pero podemos considerarlo como par y listo, digamos. Por lo pronto, la división por 2, el módulo 0, módulo 2 va a dar 0, con lo cual acá lo va a considerar como par. A ver, les pregunto yo, si el enunciado les aclarara, a ver, a nivel de enunciado, en ese caso, ¿qué habría que hacer? Preguntarle al profe. ¿Sí? Yo acá lo estoy asumiendo como un par. Si el profe les contesta, no, el 0 no es par, no tiene que ser tenido en cuenta, ¿qué habría que hacer acá? ¿Nos sirve esto así como está o no nos sirve más para nada? Le agregas un AND número distinto de 0. Bien, ahí está, perfecto, Santiago. O sea, ¿qué hacemos? Le agregamos a esta condición, ¿sí? Un distinto de 0. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Nos soluciona el problema o no? Está perfecto lo que dijo Santiago porque yo esperaba esa respuesta, pero ahora quiero que sigan analizando. ¿Eso nos soluciona el problema o no? No lo va a Ahí, clasificar. ahí está.
Fíjense cómo lo que todos hubiéramos pensado primero es, le agregamos un AND a eso, pero ¿qué pasa? Yo acá también estoy aprovechando el falso. Entonces no me puedo confiar en que le agrego un AND, porque en realidad lo que voy a hacer es patear el 0 de este lado para este lado, pero lo voy a seguir contando de uno de los dos lados. Entonces, si el 0 no formara parte de la realidad de los números, yo lo voy a dejar así, porque así está planteado, incluso creo que la solución de la guía está planteada así, pero si me dijeran, estoy en un parcial, y estoy con un ejercicio que resuelve esto, y me dicen, el 0 no forma parte de los pares o impares porque no tiene paridad, como dijo el profe Jorge, le tiene re claro en matemáticas, ¿sí? ¿Qué habría que hacer? Y bueno, ahí lo que habría que hacer es que todo esto vaya adentro de la parte verdadera de un if, en donde yo diga número distinto de 0. Fíjense cómo cambia la solución, ¿no? Fíjense cómo la solución que planteó Santiago, que es la primera que a mí también se me hubiera ocurrido, que es la primera que a la mayoría se le debe haber ocurrido, como estamos usando el lado verdadero y el lado falso de la condición también, no nos sirve. Y en realidad hay que poner una condición antes de esta para llegar a una conclusión correcta. ¿Se entiende esto? Santiago, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Felipe. Sí. No digo que no tenga paridad, digo que es contraintuitivo, digamos, pero lo consideramos como par. Es contraintuitivo en el sentido que sí, bueno, es 0 es que no existe nada, no hay cantidad. Pero lo consideramos Bueno, yo como te par porque preguntaba es. si sabías de alguna regla de la matemática de pares e impares que dijera el 0 es par o el 0 no tiene paridad. Yo la verdad que no conozco. No, para mí es par. Es poco contraintuitivo, pero es par. Bien, entonces la solución que tenemos planteada hasta ahora queda bien. ¿Hasta acá entonces está todo listo o nos falta algo? ¿Qué les parece? Falta si hay Falta alguno de 0. el indicar cuando se sube el 0. Indicar, está bien, indicar si vino 0. Está bien, no, pero me refiero a lo de los números pares e impares en el algoritmo. ¿Está todo resuelto ya o nos falta algo? Hay que inicializar en 0 las variables que se usaron para sumarse. Perfecto, perfecto. Me falta que el contador de pares, ¿sí? Y el contador de impares sean iguales a 0 también. Fíjense que a medida que van apareciendo acá, ¿sí? Los voy a ir inicializando en el valor el valor de partida que corresponde. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y ahora sí, lo que decía Santiago recién es ver si viene o no vino un 0. ¿Se acuerdan? El siguiente punto era informar si en la carga de números se ingresó al menos un número 0. ¿Sí? Y acá empezamos a trabajar un tema que conmigo todavía no habíamos usado nunca, que son las banderas. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que hacer acá? La idea es que cuando nosotros tengamos, ¿sí?, el resultado final, en algún lado aparezca una lucecita, aparezca un mensajito que diga vino un 0. ¿Sí? Y si no, simplemente el mensaje dirá no vino un 0. Y nada más. ¿Sí? O podríamos poner vino un 0, ¿sí?, prendido, apagado. Y ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les parece que podemos usar para resolver ese problema? Normalmente, lo que se usa para resolver ese problema es, yo en este caso quiero prender una llavecita, prender una lucecita del tablero cuando viene el 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar, ¿sí?, una variable que le voy a llamar vino 0. No, le vamos a poner así, le vamos a poner 0, igual, el apagado va a ser el false. ¿Sí? Vino 0 igual a false. ¿Sí? Perfecto, bueno, ahí Federico, Facundo estaban aportando. ¿Sí? Entonces, vino 0 igual a false. ¿Y qué vamos a hacer acá? Lo que Santiago decía hace un rato. ¿Sí? Déjenme que voy a borrar un poco esto para que no se me vaya tan abajo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá?
preguntar ¿sí? Si el número es igual a 0. Si el número es igual a 0, ¿qué vamos a hacer con esa lucecita que arrancamos apagada? ¿Sí? Exactamente. Vino 0 igual a true. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Y hasta ahí ya tenemos resuelto, en rasgos generales, la parte fácil de este problema. ¿Por qué digo en rasgos generales? Porque nos falta todavía mostrar los resultados. Pero como verán, ya tenemos todo calculado y no hay ningún cálculo extra que hacer afuera. ¿Sí? En este caso, afuera solo nos queda mostrar. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos ningún promedio ni ningún porcentaje, que son cosas que normalmente tengo que calcular cuando el ciclo ya terminó. ¿Sí? En este caso, tengo que mostrar el contador de pares con mostrar el contador de impares, mostrar si vino un 0 y mostrar la sumatoria dentro del intervalo. Pero en el enunciado hay un punto más. Y dice, informar si la serie contiene solo números pares e impares alternados. ¿Sí? ¿Qué se entiende por eso? ¿Alguna idea? Ahí, Sauro, positivo, negativo, sí, ese es el que está puesto en la ficha. ¿Sí? En realidad el de la ficha es al revés, todos negativos o todos positivos. Valentina, un par, un impar, un impar, perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? No hay problema, Isauro. Entonces, estamos de acuerdo. A ver, veamos la fácil, para ver si entendimos el problema. Nuestra serie de partida, esta serie, ¿cumple o no cumple? ¿Qué debería informar el problema? Esa serie cumple. plantea no cumple. Perfecto, no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque tiene, al inicio tiene impar, par, par, impar, impar, y así va. Bien. ¿Sí? En realidad no cumple por todos lados. Pero ahora, ¿cuál será la estrategia, ¿sí?, para poder determinar que la serie cumple o no cumple? Y tengan en cuenta que yo en cada vuelta solo tengo el número de la vuelta actual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será mi forma de resolver ese problema? Un segundo que me acaba de escribir el profe Silvio. Bueno, no sé qué está diciendo ahí el profe Silvio. Fijarse en los contadores. ¿Cómo sería fijarse en los contadores, Carlos? O sea, vos ahí la tabla te fijas si va alternando. O sea, si es todo 1, 1, 1 y después va otro, entonces no alternó. Pero si hace 0, 1, o sea, si va sumando de a uno en vez, o sea, no sé si me explico. Sí, te entiendo, te entiendo. Mirá, podría llegar a ser una solución, Carlos, ¿eh? Podría llegar a ser una solución, pero la pregunta es ¿cómo te fijarías en los contadores?
Pero ¿No podría podría llegar a hacerse ser una con una una solución, ¿eh? bandera? ¿Cómo? Si no, podría hacerse con una bandera. Podría ser. De hecho, vamos a Después, necesitar una bandera. después de, por ejemplo, cuando se cuenta par o cuando se cuenta impar, pero tendría que ser en la primera lectura que haga, digamos. Que si la siguiente es par, que se cambie el valor de esa bandera, o si sube un impar y después vuelve a subir un impar, que se cambie el valor de esa bandera. Y después no se toque más durante el resto del programa. Miren, miren, voy a seguir. Yo en realidad lo pensaba solucionar de otra forma que les voy a contar, porque me sirve para que piensen de una manera particular. Pero me gusta la de Carlos. Espero llegar al final escribiendo el programa y todo. Pero me gusta la de Carlos. Quiero seguir por esa línea. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿qué pasaría con los contadores para yo determinar que esto se cumple o no se cumple? A ver, primero que nada, ¿cuál sería la solución? ¿Qué es lo que yo trataría de comprobar? ¿Que se cumple o que no se cumple? ¿Cómo lo manejarían? ¿Qué les parece que va a ser más fácil? Que los contadores nunca sean iguales. No. Vuelvan a lo que yo les Que pregunté. no se cumpla. ¿Qué será más fácil de comprobar? ¿Que se cumple, que son alternados, o que no se cumple, que son alternados? ¿Qué será más fácil de comprobar? Que no se cumple. Que no se cumple. ¿Sí? De hecho, no tienen manera de comprobar que se cumple porque ustedes ven de a un número a la vez. Hasta que no terminaron todos los números no pueden saber si vinieron alternados o no. Por lo tanto, no tienen forma de comprobar si se cumple. ¿Sí? Y eso es algo que anótenlo por ahí con un tip en rojo en los apuntes. ¿Sí? Cuando yo tengo una serie que la voy trabajando de a uno a la vez y me preguntan algo sobre toda la serie, yo no voy a poder determinar si se cumplió. ¿Sí? Lo que voy a poder determinar es si en algún momento no se cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la lucecita? ¿Cómo vamos a manejar la lucecita del tablero en este programa y para este punto en particular? ¿Qué les parece? La lucecita de alternados la voy a poner prendida. Sí, exacto, ahí dijo Alejo, la voy a dejar prendida. ¿Para qué? Para que si no se cumple en algún momento, la apago. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estamos desgranando el problema, ¿no? Dijimos, voy a tratar de comprobar que no se cumple. Carlos dijo, con los contadores, mirando los contadores, me gustó. ¿Qué tendría que pasar con los contadores para que no se cumpla? ¿Qué pasa con los contadores para que en algún momento no se cumpla? Que en 2 vueltas seguidas se sume uno solo. Perfecto. ¿Y eso qué provoca entre los contadores? Que no se alternen. Sí, pero me refiero entre los valores de los contadores. Si en 2 vueltas seguidas sumo en uno solo, ¿qué va a pasar? Bien, va a pasar que van a quedar una diferencia de 2 entre ambos, ¿sí? Va a pasar que va a quedar una diferencia de 2. Pero no sí o sí que diferencia de 2. fíjense que estoy tratando de seguir la línea de solución que propuso Carlos, porque la verdad que me parece interesante, porque es lo que les pasa a ustedes. Ustedes le dan este problema y empiezan a pensar en una solución y se les viene esta idea a la cabeza y hay que tratar de ver si funciona. No hay que descartarla, hay que tratar de ver si funciona. Entonces uno dice, bueno, yo lo que podría hacer es ver si contador par, ¿sí?, menos contador impar, ¿sí?, la diferencia entre ambos, ¿sí?, es en valor absoluto, es menor a 2 siempre. Si en algún momento es mayor a 2, ¿sí?, va a fallar, ya no son iguales. Y esto es verdad,
pero es verdad siempre y cuando la paridad se rompa cuando los contadores son iguales. Fíjense, si yo tuviera par, impar, par, par, esto va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo voy a tener 1, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, todos felices. ¿Sí? Acá, cuando llegué al 3, 3 menos 1 es 2, con lo cual esto se rompió y se rompió la alternancia. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si se provoca este escenario? ¿Qué pasa si el escenario que se provoca es impar, par, par, impar? Yo voy a arrancar con 1, 0, y después acá voy a venir 1, 1, no se rompió. Acá voy a venir 2, 1, no se rompió. Acá voy a venir 2, 2, y no se rompió. Y sin embargo acá ya se rompió la alternancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los contadores solo habría que seguirle dando vuelta a la rosca, ¿sí? Habría que seguirle dando vuelta al problema para ver cómo podríamos, ¿sí? Trabajarlo. ¿Sí? Menor a 2 y distinto de 0, me dicen por ahí, pero el distinto de 0 no lo vas a poder plantear porque el distinto de 0 ya la primera vuelta te va a dar distinto de 0. ¿Sí? O en realidad cuando después venga un impar y venga un par te va a dar 0 porque 1, 1 y la diferencia ya te da 0 en el siguiente. ¿Sí? Menor o igual a 1. Bueno, si siguen por ese camino, pueden seguir trabajando por ese camino. ¿Sí? No digo que no sea una solución, pero no voy a seguir porque si no, no voy a terminar el programa. Yo les voy a plantear otra solución que se basa en un truquito extra. ¿Sí? Yo les voy a plantear una solución que se basa en un truquito diferente. ¿Sí? La solución que yo les voy a plantear se basa en guardar, ¿sí?, la paridad del número anterior. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo es eso? ¿Con qué se come? ¿Sí? La idea es tratar de guardar el número anterior, ¿qué paridad tenía? Y si la paridad del número anterior es igual a la de este número, se rompió. Si en algún momento la paridad del número anterior es igual a la paridad del número actual, se rompió. ¿Sí? Y con eso solo resolvemos el problema. ¿Sí? Yo conozco a un número por vez, pero me voy a meter en el truco al anterior de ese, que ya lo conocí en la vuelta anterior. Entonces yo puedo resolver eso. ¿Se entiende? O sea, yo voy a guardar el número que tengo, lo tengo en la variable número, y me voy a guardar la paridad. No me interesa el número, me voy a guardar la paridad del número anterior. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo va a guardar la paridad? Y bueno, voy a guardar el resultado de hacer número módulo 2. ¿Sí? Si ese resultado es 0, el número anterior era par. Si ese resultado es 1, el número anterior era impar. Listo, ya está. Con eso me alcanza. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a asumir que ya lo tengo guardado. ¿Por qué? Porque en realidad siempre es más fácil analizar un caso del medio. Siempre es más fácil pensar en un caso de por acá para hacer el análisis, ¿sí?, que pensar en un caso, en el primer caso, ¿sí? Porque cuando pienso en el primer caso es más difícil. Entonces después veo cómo resuelvo el primer caso. Pero me voy a mandar a un caso del medio. En ese caso, el 7 y el 55 romperían esto, ¿sí? Entonces voy a asumir que yo ya tengo guardado en una variable que le voy a llamar paridad, la paridad del 7. Si yo a esa variable que le llamo paridad, ¿sí?, yo a esa variable le voy a llamar paridad. Si yo ahí guardé, ¿sí?, el 7 módulo 2, ¿qué tiene guardado adentro esa variable paridad? Un 1. Un 1. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
Y síganme un ratito porque no se las estoy pidiendo a ustedes, se las estoy explicando. ¿Sí? Insisto que habría que seguir trabajando lo que había propuesto Carlos, ¿no? Yo no lo desestimo, esta no es la única solución. Esta es una solución que les estoy mostrando para agregarles el truquito de trabajar con el anterior. ¿Sí? Pero habría que seguir viendo a ver si con los contadores lo podemos resolver de alguna manera. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a la solución mía, que es, tengo esta variable paridad del anterior guardada, ¿qué es lo que tendría que comparar acá? Y bueno, si yo acá comparo, si número módulo 2 es igual que la paridad del anterior, ¿qué es lo que está pasando acá? A ver si lo entiendo, si se entendió. ¿Quién va a ser número? Yo guardé la paridad del 7 y estoy en el 55. ¿Quién va a ser número? El 55. Entonces, lo que estoy preguntando es si 55 módulo 2 es igual a 1, ¿qué va a pasar? Exactamente, se rompió. ¿Por qué? Porque tengo dos que son iguales. Este y el anterior son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir que alternancia es igual a false. Y acá abajo, ¿qué me va a estar faltando? Guardarme la paridad del anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más allá de que yo acá, de este lado se los mostré, yo acá en el algoritmo todavía no lo puse nunca. Entonces acá lo que me va a estar faltando es hacer que la variable paridad almacene, ¿sí?, el resultado de número módulo 2. Me va a faltar almacenarlo. Hasta ahí entonces, todos felices. Pero ¿cuál es el problema que tiene este algoritmo? Yo dije que lo iba a dejar para más adelante. Exactamente. ¿Sí? Me encanta, Valentina. Ahí puso el primer número. Pero es correcto que el primer número tiene un problema. Pero ¿cuál es el problema, Valentina? ¿Sería true? No entiendo. No conoces la paridad. Exactamente. ¿Sí? No hay variable paridad todavía. La variable paridad no existe. Entonces, a la variable paridad habría que darle un valor acá. Y ahora tenemos un nuevo problema. ¿Qué valor le ponemos a la variable paridad? Acá. Porque uno podría decir, y bueno, le ponemos un 0. ¿Pero qué pasa? Si el primer número es par, se rompe. Ah, bueno, entonces le ponemos un 1. Y si el primer número es impar, se rompe. Y no debería romperse. ¿Cuál es el truco? Ahí arriba la variable paridad tiene que tener un número que no sea paridad. Bien, -1, puede ser un 3, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? No hay problema. Lo importante, ¿sí?, es que tiene que ser algo que no juegue. O sea, tiene que ser un resultado que esto no lo pueda provocar. O sea, que no sea un resultado posible de número módulo 2. En este caso sabemos cuáles son los resultados posibles de número módulo 2. El resultado posible es o 0 o 1. No hay mucho otro resultado posible. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta probabilidad, ¿sí?, se resuelve agregando, por ejemplo, acá un -1, o para no meternos con los números negativos, que ya tienen como una extra acá en el programa, un 3. No importa cuál número. ¿Sí? Podría haber puesto también un 2, si quisiera. ¿Por qué? Porque son 0 o 1 los que valen. ¿Sí? 3. No importa. Un número distinto, ¿sí?, a cualquiera que pueda ser el resultado útil.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Hay muchos que me parecen que no me creen que esto funcione. No están confiando mucho en mí. ¿Sí o no? Bueno, ¿y qué me falta? ¿Falta algo acá o ya está? Ya terminé el ciclo. Falta Exactamente. que la segunda Me falta volver a leer carga así. el número. ¿Sí? Y con esto, terminar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y bueno, a nivel de algoritmo, lo voy a plantear así directamente, con todos los resultados. ¿Sí? Suma en intervalo, contador de pares, contador de impares, vino cero, ¿sí? Y alternancia. Ya después, en el código, esta parte del mostrar resultados, le vamos a dar un trabajito extra para mostrar mensajes más lindos, digamos. Pero a nivel de algoritmo, con eso me conformo. ¿Se puede entender o no se puede entender? ¿Sí o no? ¿Seguro que sí? ¿Estamos en condiciones de ir a escribir el programa entonces? Sí. Supongo que sí, dice Augusto. Yo No me está perdí muy un seguro. poquito, yo me perdí un poquito al final, pero creo que armando el script en el Python lo voy a entender un poquito mejor. Con la parte de paridad, miren, con la parte de paridad está bien que se Sí, pierdan. Vamos a armar el script, pero no lo vas a entender armando el script. ¿Sabes cómo lo vas a entender? Yo no sé si lo voy a llegar a hacer en clase, pero ¿saben cómo lo van a entender? Lo que tienen que hacer es agarrar esta tabla, ¿vieron la tabla que yo hice acá? Que la hice hasta el 0, pero no agregué la parte de paridad. Tienen que agregarle 2 columnas a esta tabla, Diana, y poner en una la variable paridad y en otra la variable alternancia. Viendo cómo arranca, ¿sí? Y viendo cómo funciona. Y haciendo esta suerte de ejecución mental de lo que pasa en el algoritmo. Y ahí realmente, si entienden eso, realmente pueden decir que entendieron cómo funciona la parte de la paridad. Tienen que ser capaces de armar esa tablita. Si llegamos a escribir el código, probarlo, y hay un detalle más que les quiero mostrar acá, ¿sí? Que es cómo podemos hacer para transformar la prueba en automática, ¿sí? Pero si llegamos a ver todo eso, ¿sí? Entonces vuelvo y armamos todos juntos la tablita esta que les digo, ¿sí? Pero eso es lo que ustedes deberían hacer para decir, lo entendí. Deberían ser capaces de armar esta tablita, ¿sí? Pero con las otras 2 columnas de la paridad y la alternancia, ¿sí? Bueno, no está Dayana sola en eso, y te aseguro que son un montón. Solo que Dayana se animó a hablar y Milagro se animó a escribir. Pero te aseguro que son un montón los que están procesando esa última parte. Pero háganme caso en esto que les digo, ¿sí? Quiero escribir el código porque quiero terminar con el programa, ¿sí? Pero a ver, lo tratemos de hacer rápido. Voy a borrar esta tabla, voy a borrar esta parte y la voy a volver a completar, pero vamos a ver solamente el tema de la paridad. ¿Sí? Porque esta creo que ya había quedado claro y ya lo habíamos entendido. Ay, qué porquería esto que no es más grande. Voy a agregar solo acá lo de la paridad. Cuando yo tengo este tipo de situaciones y no sé si me quedó claro o no me quedó claro, lo que yo tengo que poder hacer es esto. Miren. Yo tengo que poder poner acá en la tabla la variable paridad, ¿sí? Y la variable alternancia. ¿Sí? Dijimos que la variable alternancia arranca valiendo ¿qué? True. ¿Sí? Y la variable paridad arranca valiendo ¿qué? 3. Entonces yo cargo el 11. ¿Sí? ¿Cuál es la paridad del 11? 1. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo haga la pregunta acá,
número 11 módulo 2, ¿qué va a dar 11 módulo 2? Un 1. Un 1. ¿El 1 es igual a 3? No. No. Entonces, la alternancia se va a mantener en true. Y en el acto seguido, ¿qué va a pasar? La paridad se va a hacer igual a número módulo 2. Entonces, ¿qué va a ser la paridad del 11 acá? 1. 1. ¿Sí? Entra el 2. 2 módulo 2. ¿Cuál es el resultado? 0. 0. 0 es igual a 1. No. Entonces, esto se mantiene en true. ¿Sí? ¿Y qué se va a guardar en la variable paridad? El 1. ¿El 1? No, Número el 0. 2, módulo 2. ¿A qué es igual? Número 2, módulo 2. ¿Qué da esto? 0. Exacto, en la variable paridad voy a guardar un 0. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque es clave. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, viene el 22. Bueno, acá no se ve bien, pero esto era un 22. Viene el 22. ¿Cuánto da 22 módulo 2? 0. 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la Alternancia alternancia? Falso. ¿Hay algún lugar adentro del ciclo en donde yo vuelva a poner la alternancia en true? En la de abajo. En 7. La alternancia en true. ¿Hay algún lugar acá adentro en donde yo vuelva a poner la alternancia en true? No. No. Porque esa es la clave, ¿no? Cuando yo tengo una bandera Claro. y la quiero usar de esta manera para saber algo de todo el circuito completo, ¿sí? Se usa una sola La vez. clave es que en ninguna parte adentro del ciclo yo la vuelvo a poner en true. Si una vez hizo false, listo, quedó falso para siempre. Entonces ya con este falso que está acá, yo ya puedo decir que la alternancia nunca más va a volver a producirse. ¿Sí? Si siguiéramos y acá hubiéramos tenido, bueno, si acá hubiéramos tenido un impar, se rompía en el siguiente par, digamos. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Ay, qué pesado que está esto, por Dios. En un segundo. ¿Por qué le puse 3, Julián? Porque no es ni 0 ni 1. No importa, podría haber sido 3, menos 1, 10, 100. Lo único que no podía ponerle es 0 o 1. ¿Sí? Porque si le ponía 0 y el primero era 0, lo rompo. Y si le ponía 1 y el primero era 1, lo rompo. ¿Sí? Pero en realidad, lo único que no le tenía que poner era ni 0 ni 1. ¿Para qué? Para que la primera vez esto no hubiera ninguna chance de que fuera verdad. Eso es lo que yo buscaba con ese 3. Que en la primera vuelta esto no hubiera chance de que fuera verdad. ¿Sí? Y ahí Brenda me preguntaba, ¿para qué sirve la paridad? La paridad es lo que yo me estoy guardando del numerito anterior para comparar con este número para ver si son iguales. ¿Sí? Yo le puse a la variable como nombre paridad. Lo que estoy guardando en realidad es el resultado del módulo 2 del número anterior. Fíjate que lo guardo acá al final, ¿sí? Va a dar toda la vuelta y lo voy a usar cuando llegue acá. Entonces, en realidad lo guardo, pero lo uso en la siguiente vuelta. Lo guardo y lo uso en la siguiente vuelta. Lo guardo y lo uso en la siguiente vuelta. ¿Se entiende? ¿Brenda? Buenísimo. Bueno, ¿estamos entonces? Esto es lo que ustedes tienen que poder hacer para decir, bueno, ahora me quedó claro, entendí cómo funciona. ¿Sí? Me voy rápido al código porque estamos con el tiempo encima, ¿sí? Y vamos a codificar rápidamente esto. Pensé que lo tenía abierto. No, está PyCharm. ¿Sí? Déjenme que voy a hacer acá un poco de esto. Bien de este lado. Voy a poner el PyCharm bien del otro lado. Y poder codificar. Bueno, más o menos por ahí me va a servir. Vamos a armar un proyecto nuevo. Clase práctica.
semana 7. ¿Sí? Y ahí le damos crear. Esta ventana. Pares. Pares. ¿Sí? Y ahí vamos. ¿Sí? Bueno. Esto entonces vamos a poner un comentarito acá que diga, esto es el ejercicio 6 de la ficha. La 6. ¿Sí? Pares e impares. Bien. Y ahí arrancamos. ¿Sí? Acá teníamos el inicio, básicamente, era inicializar un montón de variables. ¿Sí? Entonces, todo lo que va a 0 lo voy a inicializar todo junto. Suma intervalo igual a contador pares igual a contador impares igual a 0. ¿Eso está claro? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Está mal escrito, profe, intervalo. Sí, gracias. No, la R estaba bien. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué me queda ahora? Me quedaba el vino 0 igual a true y me quedaba el alternancia igual a profe, el vino 0 va vino false. 0 es false, me parece. Sí, gracias, buenísimo. Y paridad igual a 3, porque se me antojó a mí. ¿Sí? Y acá les voy a poner, miren. Porque se me antoja el 3. ¿Sí? No puede ser ni 0 ni 1. Como para que quede claro que ese 3 es solo porque a mí se me antojó y nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí en realidad no estoy respetando PEP, porque el comentario habría que ponerlo en otra línea. ¿Sí? Ahí está. Y ahí entonces arranco con la carga de valores. ¿Sí? Deberíamos poner algún tipo de mensaje, de alguna manera le deberíamos avisar al usuario, ¿sí? Que esto es un proceso, ¿sí? Que va a ir cargando de a uno, ¿sí? Y que termina con un valor negativo. Entonces yo voy a decir, número igual al input de ingrese un número, termina con negativo. ¿Sí? Y ahí tengo entonces mi proceso de carga. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué escribo? Empiezas con el while, ¿no? Ah, bien. Eso, while. Pero quería saber si me venían siguiendo, si sabían dónde estábamos parados de este lado. O sea, hice la carga, quiere decir que ya resolví el paralelogramo este. Lo que sigue es el while. ¿Sí? En el input le arrastra la comilla. No, ¿en dónde? ¿Puede ser? ¿Qué pasó? Ah, pensé que la última tenías que ponerla dentro del paréntesis. No, Ahí me está, equivoqué. mirá. Está adentro. Claro, yo... Ah, no, está bien, perdón. Bien. Entonces, el while de este que venía, número ¿sí? Igual Dijimos mayor o igual que 0. 0. ¿Sí? Y acá comienza, ¿sí? Comienza bloque repetitivo. Bueno, ¿con qué arrancábamos acá? ¿Qué teníamos primero? Un if. Este if, ¿no? O sea, arrancábamos con este if de acá arriba. ¿Sí? Entonces teníamos if. Habíamos puesto paréntesis para que quede más claro. Número mayor o igual que 50 and número
número menor o igual que 100. Si esto es verdad, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que se sumen. Suma intervalo más igual número. Y ahí volvemos. Guarda con este retorno, ¿no? Fíjense que yo di enter y me dejó ahí. Si yo sigo escribiendo ahí, ¿a dónde estaría? ¿Estaría acá o estaría Estarías ahí? en el if. Acá Ah, sí, adentro, ¿no? Estaría acá. Entonces es muy importante que hagamos la vuelta a este punto, ¿sí? Hasta ahí. Y tampoco volver acá, porque si me vuelvo acá, ¿a dónde estoy? Fuera del if. Fuera del ciclo, ¿sí? Ah. Entonces es clave que vayamos manejando eso. ¿Qué viene acá? ¿Qué sigue acá? Otro if. ¿Sí o no? ¿Sí? El if de número módulo 2, ¿sí? Igual a 0. ¿Sí? Si esto era verdad, entonces habíamos dicho es par. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué hacíamos? Contador de pares más igual 1. Y si no, ¿qué habíamos dicho? Es impar. Entonces, contador de impares más igual 1. ¿Sí? Y terminé de nuevo, cuidado, y volver acá. ¿Sí? Mucho cuidado con esa parte. ¿Sí? Y acá, ¿qué me quedaba? Otro if. If número igual a 0. Y acá era simplemente vino 0 igual a true. Otro que no lo mencioné, pero fíjense que yo puse vino 0 en true acá, y no hay ningún lado acá que se vuelva a poner en false. Nuevamente, ¿no? Estas lucecitas de alerta en el tablero, ¿sí? Lo que hacemos es, la pusimos apagada, cuando la inicializamos, ¿sí? En algún momento de toda la vuelta del ciclo se prende, no se apaga nunca más, ¿sí? Y con eso resolvemos. Entonces, seguimos, ¿sí? Voy para abajo, acá en realidad estoy poniendo más igual porque nunca se tienen que olvidar que lo que dice en realidad es contador pares igual a contador pares más 1. Eso es lo que estoy haciendo en realidad con el más igual. Si yo solamente pusiera el más 1, esto no se asigna en ningún lado. No se guarda. Se le suma 1, pero el resultado queda en el limbo. Y en la próxima vuelta, contador pares va a seguir valiendo 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Créeme, Bruno me había preguntado. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, es más igual para que se sume y se asigne, o esta expresión, que es la no resumida, pero siempre hay que tener en la mente que lo que uno está haciendo es esto. ¿Sí? No se lo olviden a esto, porque esto es importante, es clave, ¿no? ¿Sí? Bien, y ahora viene el lío de la alternancia. ¿Sí? Entonces, ese lío de la alternancia era if número módulo 2, ¿sí? Igual a paridad. Si esto es verdad, alternancia. Abreviaste número. Y la hablaste. Perdón. Igual a false, y nunca más será true. Pero además me quedaba por agregar acá abajo que paridad es igual a número módulo 2. ¿Sí? Con eso termino todo el proceso y solo me queda repetir la carga. ¿Sí? Repetir la carga y terminé. ¿Sí? Y acá abajo, ¿qué me quedará? Termina el bloque repetitivo, fin, bloque repetitivo, o comienza resultados. ¿Sí? Entonces, un print sin nada para separar un poquito, print resultados, sí, print
Profe, o por 30. Sí, todo oídos. no entiendo el vino 0 true y la alternancia false. O sea, no entiendo eso. Pero eso lo planteamos acá en el algoritmo, mirá. Mirá el algoritmo. Lo que dijimos fue, vino 0 lo arrancamos en falso, arrancamos la luz apagada. Y cuando la condición dice número igual a 0, viene un 0, entonces ¿qué hago? Prendo la luz esa y la dejo prendida hasta el final. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Brenda? Sí, sí, O sea, sí. esta variable vino 0 funciona como una bandera. Yo digo como una, siempre lo pienso como la luz del tanque de combustible cuando está quedando así. ¿Sí? Una alerta que se prende en algún lado. Entonces está apagada, está todo normal. ¿Sí? Hasta ahora no vino un 0. En algún momento se cumple esta condición y vino un 0. Y entonces en ese momento la bandera se pone en true, se prende, ¿sí? Y a partir de ahí queda prendida hasta que muestre los resultados. Cuando se muestren los resultados voy a tener que decir vino efectivamente un 0. ¿Sí? Y con la alternancia pasa al revés. Yo la arranco prendido, arranco asumiendo que los números pares e impares van a venir alternados. Y cuando en algún momento detecto que no pasó eso, que bueno, eso es todo lo que habíamos explicado de cómo funciona este esquema de la paridad del número anterior versus el número actual, ¿sí? Si en algún momento la paridad del número anterior es igual a la del número actual, quiere decir que vinieron dos números impares seguidos o dos números pares seguidos. Entonces pongo la alternancia en falso, ¿sí? Y ya nunca más va a volver a ser verdadero. ¿Sí? Por eso acá está. Para el número 0 la pongo en true porque la inicialicé en falso, y para la alternancia le pongo en falso porque la inicialicé en true. ¿Se entiende? Sí, gracias. Porque seguimos entonces, en realidad acá me faltó un asterisco. ¿Sí? Y ahora vamos con los resultados. ¿Sí? ¿Qué significa esa línea? El por 30. Esa línea del por 30. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? Que va a poner 30 asteriscos. Lo que estoy haciendo es multiplicar esta cadena por 30. Bien. Gracias. Entonces va a multiplicar el asterisco 30 veces. Eso es lo que va a hacer. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, vamos con los resultados. ¿Sí? Print. La suma de números entre 50 y 100 es 2 puntos, suma de intervalo. ¿Sí? Luego, la cantidad de números pares fue bueno, puse un espacio de más, ¿sí? Contador de pares. Y la cantidad de impares fue contador de impares. ¿Sí? Hasta ahí tenemos los resultados de la primera parte. ¿Sí? Y entonces, ahora me quedaría mostrar si vino un 0. ¿Cómo podría mostrar eso? Y bueno, yo podría poner vino un 0, ¿sí? Y acá poner la variable vino 0, ¿sí? ¿Y esto qué me va a mostrar? Me va a mostrar vino un 0, true, false. Pero no está bueno mostrar el resultado de esa manera, ¿no? O sea, no es lo ideal. ¿Y cómo es lo ideal cuando yo tengo ese tipo de resultados? Y lo ideal es decir, if vino 0, un if y que se muestre. entonces print en la serie existió un 0. ¿Sí? Else en la serie no existió un 0. ¿Sí? Y lo mismo, ¿sí? Con la alternancia. If alternancia, ¿sí? Print la serie tuvo pares e impares alternados.
else no tuvo pares e impares alternados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Print, game over, y se terminó. Entonces, bueno, ahora podemos probar esto. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos probarlo con nuestra serie de números que habíamos planteado aquí. ¿Sí? Ya perdí toda la parte de la suma y lo que habíamos hecho antes, pero bueno, al menos teníamos alguna herramienta como para hacer una prueba aquí, ¿sí? Y podíamos decir, bueno, ingreso un número, y ahí vamos. El primero era el 11, el segundo era el 2, el tercero el 22, el 7, el 55, el 31, el 70 y el 122 y el menos 1. ¿Sí? Y bueno, ahí están los resultados. Este 4 y este 4 me los acuerdo, este 125 me lo acuerdo. No existió un 0 y no tuvo alternado. ¿Sí? Y bueno, así podríamos seguir con series distintas de números para que se provoquen todos los resultados posibles. ¿Sí? ¿Está claro? Clarísimo. No entiendo los comentarios, pero bueno. Sin embargo, ¿qué pasa? Cada vez que querramos hacer una prueba, tendríamos que estar cargando números y haciendo la prueba. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es otra manera de hacer lo mismo, pero que les va a servir mucho para los ejercicios que siguen. Ah, qué tonto, claro. Para los ejercicios que siguen. Una manera de simular la producción de esos números en lugar de tener que cargarlos, ¿sí? Yo siempre trato de mostrarles la manera de validar, ¿sí? Sin tener que cargar de a uno. O cuando jugaban a los dados o al piedra, papel, tijera, validar sin tener que depender del aleatorio que hace la compu. ¿Sí? Bueno, cuando empezamos a tener programas con ciclos, una manera de validar, ¿sí? Es, en lugar de tener que cargar los números uno por uno, hacer que la compu genere una serie de números y yo hacer los cálculos luego para contrastarlos con los del programa. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué podemos hacer en lugar de eso? Le voy a agregar al programa un import random, ¿sí? Y en lugar de cargar este número, voy a decir número igual a random.randint, y voy a poner entre -1 y 150. ¿Sí? Y luego voy a hacer lo mismo, capaz que ahí me va a generar muchos números, en realidad, pero no importa. ¿Sí? Es un poco lo que les quiero mostrar. Así que para hacer la validación demoraríamos un rato largo, digamos. Y luego voy a hacer lo mismo acá en lugar de cargar el número. Fíjense lo que pasa si yo ejecuto esta versión. ¿Sí? En realidad tengo un montón de resultados acá, pero no tengo idea de qué es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, en realidad, siempre que yo quiera trabajar de esta manera para poder validar, lo que voy a tener que agregar luego es un print, ¿sí? Número generado, número. ¿Sí? Y acá abajo, otra vez lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora fíjense lo que va a pasar. Bueno, tengo muchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si me voy a manejar de esta manera, me voy a volver loco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me voy a poder poner a validar todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera puedo manejar esto para que sea más lógico? Y puedo achicar el rango del intervalo. Entonces yo puedo decir que me genere números, ¿sí? Entre -1 y 20. ¿Sí? Y acá hago lo mismo. ¿Sí? Con lo cual le di muchas más chances de aparecer al -1. Si hago esto y lo ejecuto, ¿sí? Fíjense que la cantidad de números generados es mucho menor. Pero ¿qué pasa? Nunca va a haber alguien en el intervalo. ¿Sí?
Entonces, si yo necesito que salgan números, pero lo tengo en menos números, lo que podría hacer es dos cosas. Una prueba es cambio el intervalo para que quede adentro de los números que me está generando, ¿sí? Otra prueba es genero números en una tupla y hago choice de la tupla, ¿sí? Con lo cual en algún momento va a salir el menos 1, ¿sí? Y de esa manera lo resuelvo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mantener el intervalo en donde está, porque era entre 50 y 100, ¿sí? Me generó el random y me generó valores prueba, valores prueba, ¿sí? Igual a, y acá, el menos 1, coma, 6. Profe, ¿no podría hacerse poner una tupla con el menos 1 y el random, digamos, un random que genere los valores? No, porque necesitaría una función de orden superior. O sea, cuando vos creás la tupla tenés que definir cuáles son los valores. ¿Sí? Ah, Y si bien, bien. no, tenés que estar definiendo los valores. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es hacer... Habría que probarlo, ¿no, Federico? Habría que seguirle dando vuelta a eso. Yo quiero terminar la clase mostrándoles esto. Entonces, lo que voy a hacer yo es plantear de esta manera, ¿sí? Y lo que sí tengo que tener en cuenta acá es de darle un balance más o menos lógico. 55... No, 51, 52, 53, 54 y algo así. ¿Sí? Y con eso tengo valores prueba. Entonces acá, en lugar del random int, lo que voy a hacer es hacer que número sea igual a random.choice valores prueba. ¿Sí? Y con esto voy a tener una situación más o menos cercana a la realidad. Fíjense que yo estoy usando números aleatorios, ¿sí? Para lograr... La verdad que no sé qué es lo que está pasando en el chat, pero bueno, ahí está el propio Jorge Carach. No, Felipe, después te pido un par de comentarios al respecto de lo que pasa con los ciclos infinitos. Hay un chico al que se le está quedando el ciclo de un loop infinito y no sale. Bien, bárbaro. Ya volvemos sobre eso. ¿Qué quiero mostrarles con el tema de los random en este programa? Y uno dirá, no me pedía random el programa. Sí, muchas veces va a pasar que ustedes van a tener que construir programas con ciclos, pero probarlos les va a llevar un montón de tiempo. Entonces lo que yo estoy haciendo es agregar random para que pueda funcionar la prueba más rápido. Sin embargo, eso no quiere decir que me pueda desligar de la problemática que llevaba adelante el problema que yo estaba desarrollando, ¿sí? Entonces, cuando yo agrego random a la prueba, el random que agrego tiene que ser lógico respecto de lo que este programa está tratando. Por eso es que dediqué un momentito a crear la tupla, ¿sí? Con los valores. Si yo ahora lo ejecuto, ¿sí? Tengo ahí una serie de números, ¿sí? Tengo 7, 10, 1, 3, y bueno, ahora habría que validar. Dice que la cantidad de números pares fue 3, el 10, el 8 y el 6, que la cantidad de números impares, ¿sí? Fue 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está bien también. La suma de valores en el intervalo fue 0, no salió ninguno y no había alternancia. Y bueno, pero ahí ya puedo irlo ejecutando, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ya tengo números en el intervalo, 107, 54 más 53, ¿sí? La alternancia va a ser muy, muy difícil que en valores con aleatorios tenga alternancia, va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, la alternancia la puedo probar, ¿sí? Usando una serie que yo sepa que es alternada. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo a la versión en donde cargo, ¿sí? La ejecuto y acá cargo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1, y ahí viene que tuvo pares en pares alternados, por lo cual lo de la alternancia funciona también. Bueno, gente, ahora sí. Jorge, no sé si vos me dijiste que querías hacer alguna aclaración. No, bueno, Si hay uno de los preguntas, chicos estaba copiando el código
y me contaba que nunca cortaba. Entonces, si le podés, por ejemplo, hacer un comentario sobre qué pasa cuando te olvidas la segunda carga o cuando la segunda carga está sin querer fuera del ciclo. Y miren, pueden pasar varias cosas con la segunda carga. En este caso, la última línea de código estaba en la parte central del ciclo, ¿sí? Pero una cosa que suele pasar es, imagínense que no teníamos esta línea de código, ¿sí? Hubiera sido muy fácil que esto nos quede ahí, ¿sí? Entonces, bueno, justamente ese en el primero no va a entrar. Pero si de repente cargamos 2 pares o cargamos 2 impares, ¿sí? Va a entrar ahí, perdón, si de repente en el primero no va a entrar y se va a quedar infinito, ¿sí? Hay una regla fundamental cuando trabajamos con ciclos. Y es la siguiente. Lo que yo ponga acá, de una manera u otra, adentro del ciclo, tiene que variar. Es obligatorio. Puede ser una operación aritmética, puede ser un valor aleatorio, puede ser lo que sea, pero tiene que variar. Si no varía, el ciclo se va a volver infinito o no va a entrar nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué le puede haber pasado a, no sé quién había sido, pero al que se le volvió infinito? Si esta línea no está y yo ejecuto, ¿sí? Ahí se queda. Y lo voy a tener que cortar. Bueno, en realidad, ahí se va a quedar y lo voy a tener que cortar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad está volviendo a procesar el 1 1000 veces. Ah, y voy a aprovechar para mostrarles esto. Miren, se quedó ahí. ¿Sí? Se quedó ahí. No entiendo qué pasa. No entiendo qué pasa. Porque me vino justo este tema. ¿Qué hora es? Me quedan 5 minutos. No me olvidé, Ángela, de lo que vos me habías pedido, pero quiero mostrarles esto porque varios por los problemas que habían tenido en el práctico. Miren, el programa se queda ahí, ¿no? Lo ejecuto, pido el número, le cargo un 2 y se queda ahí. Lo ejecuto, pido el número. ¿Y entonces qué puedo hacer? Miren, voy a hacer esto. Le voy a poner acá adentro un punto de interrupción que se llama, ¿sí? Y voy a ejecutar usando el bichito que está acá al lado, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar ahora cuando yo ejecute. Yo voy a poner, voy a venir acá, voy a cargar el 2. Y fíjense que ahora el código está parado en esta línea. Entonces yo puedo ir, ¿sí? Saltando. Fíjense que yo acá puedo ver qué valor tiene la variable. Yo puedo ir saltando línea por línea para ver por dónde pasa. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar es que va a saltar de nuevo al while, pero el número sigue teniendo un 2. Y voy a seguir, y el número va a seguir teniendo un 2, con lo cual me voy a dar cuenta que nunca más cargué el número. ¿Sí? Esa herramienta es muy útil. Es muy útil. En la cátedra hay toda una discusión de si usarla o no usarla. Yo creo que esta herramienta tiene que ser, para ustedes, en primer año, el último recurso. ¿Qué quiere decir eso? Si no encuentro la vuelta, si ya miré el algoritmo de nuevo, ya miré el código de nuevo, ya hice la prueba de escritorio y no le encuentro la vuelta, como le pasaba creo que a Augusto, me contó al principio, o Santiago, no sé quién me había contado al principio, y no le encuentro la vuelta, bueno, esta puede ser una buena herramienta para resolver ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál era la situación? Y bueno, la situación era que yo no estaba cargando. Si la carga les quedó adentro de un if, ¿sí? Cuando vayan haciendo el paso a paso, se van a dar cuenta que en alguna vuelta no pasa por la carga y a partir de ahí no pasa nunca más. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ¿sí? Van a encontrarle la vuelta a este tipo de errores. Pero siempre tengan en cuenta que ustedes están en primer año, están aprendiendo a programar, y por lo tanto, es ideal que traten de resolver este error sin llegar a la herramienta de depuración. Porque la herramienta de depuración es una herramienta que se usa para desarrollo profesional, para depurar grandes lotes de código, ¿sí? Y para llegar al punto específico en donde se produce una situación, ¿sí? Si ustedes se acostumbran a programar usando esta herramienta, lo único que van a generar es que van a ser terriblemente poco performantes cuando quieran desarrollar de manera profesional, ¿sí? Y además las soluciones que planteen no van a ser buenas. Entonces, lo que ustedes tienen que lograr es, y además, y que lo diga Jorge, ¿no?
en los software reales, uno llega a la depuración como último recurso, porque depurar en los software reales lleva un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, siempre me acuerdo de una frase de la película Jurassic Park, pero la Jurassic Park de cuando ustedes no habían nacido, no la Jurassic Park de la generación de ustedes, ¿sí? La Jurassic Park, la primera Jurassic Park, que el programador le dice al dueño del parque que tenía que depurar no sé cuántos millones de líneas, ¿sí? Entonces, el hecho de usar esta herramienta es lo que dejo como último recurso, ¿sí? Porque normalmente es caro en tiempo usar este tipo de herramientas para desarrollar, ¿sí? Entonces, primero tengo que tratar de encontrar el problema. Tengo que volver, normalmente, si me olvidé de volver a cargar, como dijo recién el profe Jorge, me voy a dar cuenta enseguida, ¿sí? Si no lo encuentro, bueno, ahí tienen una buena. Y antes que me olvide, y ya sigo escuchando preguntas, Ángela, mira esto, ¿sí? Yo tengo este proyecto que tiene 2 archivos .py y lo tengo que subir como trabajo práctico, ¿sí? Era una de las cosas que vos me habías preguntado al principio. Me vengo acá a donde está el proyecto, ¿sí? Clic derecho en el proyecto y le digo Open in Explorer. Y fíjate que me va a abrir la carpeta donde está el proyecto. Fíjate, esta carpetita es el proyecto, ¿sí? Y ahí adentro tengo los 2 archivitos. Entonces, me voy para arriba y a esta le digo enviar a carpeta comprimida, ¿sí? Eso me crea un archivo .zip y este archivo .zip es el que hay que subir al aula virtual como trabajo práctico. ¿Se entendió eso, Ángela? Sí, profe, perfecto, gracias. No hay por qué. Profe, hay que ponerle algún Bueno, nombre. no sé si queda alguna otra pregunta, Jorge, no sé si me quedaba algo más. Profe, Sí. entonces cuando comprimimos el archivo nos debería crear la carpeta que se guarda con el nombre de idea, creo, y el archivo .py. Exactamente. O sea, a ver, si ustedes entregan el archivo .py solo, No es se va a abrir. válido. Pero no es lo que yo propongo. Lo que yo propongo es que entreguen el proyecto completo y que se acostumbren a trabajar a nivel de proyecto. Porque eso en su vida profesional también los va a acostumbrar mejor que si se acostumbran a trabajar de un archivito por vez. ¿Te aclaró? Sí, profe, o sea, yo no lo mandé, pero quería saber si lo había comprimido bien. Perfecto. Augusto, ¿había levantado la mano? No, sí era para preguntar si el archivo tiene que tener un nombre especial, como el nombre de los participantes o algo así. Sí, eso lo dice el trabajo práctico. Ah. Aunque no sé si en este último, Jorge, ¿le pusieron algo de eso? Déjame que me fije. Estoy acostumbrado a que lo diga, pero en este caso no me No, acuerdo si en lo realidad pusieron. eso es como diga el trabajo práctico, Augusto. No me acuerdo si el trabajo dice o no, ahí estoy entrando para verlo, yo también, porque ya lo tenía abierto acá, pero trabajo práctico 1, juego de los dados, ya te digo, al final Profe. hay una parte que dice reglas de presentación, sí, y ahí te dice cómo se tiene que llamar el archivo. Cumplan con eso porque eso también hace que le bajen notas, ¿no? Fíjense que dice, el archivo se tiene que llamar 2021-AED-TP1- apellido del integrante 1, curso del integrante 1. Apellido y legajo del integrante 2, curso del integrante 2. Y así para todos los integrantes, .zip. Así se tiene que llamar el archivo. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. Sí, no sé quién más. Profe, una consultita. Sí. Yo puse directamente el código adentro o sea, el archivo pi adentro de un WinRAR y lo mandé. ¿Lo reenvió? No. A ver, no hace falta que lo reenvíes. Y de hecho no sé si te va a Porque dejar reenviarlo. no, sí, porque Pero ya había el hecho tema la es... entrega en tiempo, por eso. Está bien, por eso. Sí, el tiempo es hasta esta noche igual. De todas maneras, porque por lo que leo acá es hasta el lunes 26 de abril a las 23:55. Pero ya está, lo enviaron así, no hay problema. Yo lo que les recomiendo es que trabajen a nivel de proyecto siempre. Chau para todos, gente. Ya estamos en hora, perdón por la demora. Los que tengan que seguir con otra materia. Dame un segundito, Gabriel. Los que tengan que seguir con otra materia o algo, buena semana para todos. Nos vemos el lunes que viene.
Sí, buena semana y buen fin de semana. Sí, Chao, nos vemos el lunes que viene. Los que tengan alguna pregunta, yo me quedo un ratito más, no hay problema. Felipe, la aclaración que le hacía recién a, creo que era Ramiro, respecto al WinRAR. No hay problema, que sea un formato común, puede ser zip, RAR, puede ser un TAR para empaquetar, pero digamos, no se vayan a algo raro, con que sea, si lo han hecho con WinRAR no hay problema, digamos. Da lo mismo si es No, un bueno, zip es o que un es RAR. muy simple, gente. Eso yo agrego lo que dice Jorge. Nosotros como profe de práctico vamos a tratar de abrir, no vamos a instalar un software especial para abrir el archivo de ustedes. Si no lo podemos abrir, no se corrige y lleva 2. Entonces, son ustedes los que tienen la responsabilidad de que a nosotros nos llegue el código. Si no, no lo podemos corregir. No piensen que nosotros nos vamos a poner a instalar ese compresor que ustedes estaban evaluando, ¿sí? Y que tenía el software de compresión de un amigo de ustedes de Rusia, ¿sí? Para ver si podemos abrir el archivo.